Cuando los agentes del FBI entraron en la mansión de Frank Fritz y empezaron a quitar el viejo suelo, nadie esperaba encontrarse con un secreto impactante. Lo que había oculto debajo no solo los dejó atónitos, sino que también planteó una serie de preguntas inquietantes. ¿Podría ser el rastro de una conspiración que había estado oculta durante años? ¿Qué hizo palidecer incluso a los investigadores más experimentados? La verdad que se esconde bajo esta capa de suelo seguramente no te dejará apartar la vista de ella. La impactante historia de la sentencia de Mike Wolf, la estrella de American Pickers, ha causado revuelo en todo Estados Unidos. Cuando aparecieron imágenes de él esposado y siendo llevado, muchos quedaron conmocionados y llenos de preguntas. ¿Podría estar este arresto relacionado con disputas sobre antigüedades o conflictos con History Channel? Pero la verdad detrás del incidente es mucho más compleja y aterradora de lo que nadie podría haber imaginado. Adentrémonos en los detalles ocultos de esta historia. Si esta historia te ha sorprendido, no te olvides de compartir el video con tus amigos, darle a me gusta para apoyar al canal y suscribirte para estar al día de los próximos acontecimientos. La historia de Mike Wolf aún tiene muchos giros impactantes por delante. La sentencia dictada contra Mike Wolf dejó atónitos a los espectadores de todo Estados Unidos cuando la estrella de American Pickers fue esposada y llevada detenida. En un principio, muchos creyeron que el arresto estaba relacionado con una disputa sobre antigüedades o posiblemente un conflicto comercial con History Channel, según los últimos informes. Sin embargo, la verdad detrás del arresto es aún más espantosa. Wolf fue arrestado en relación con la muerte de su antiguo copresentador, Frank Fritz. Inicialmente, se creyó que la muerte de Fritz se debió a causas naturales, pero los investigadores ahora la han reclasificado como un asesinato premeditado. Los informes médicos revelaron que Fritz tenía un nivel extremadamente alto de drogas en su sistema, lo que indica que había sufrido una sobredosis. Los fiscales presentaron cargos de asesinato contra Wolf, argumentando que la droga de Fritz, alguien que confiaba plenamente en Wolf, fue intencional, no accidental. Algunos incluso han calificado el acto como un crimen, mientras que otros, incluidos muchos fans, creen que la tensión entre los dos fue simplemente un truco para atraer a más espectadores. Con estos graves cargos, Wolf se enfrenta a la posibilidad de ser detenido y responsabilizado por sus acciones. Los fiscales creen que el asesinato se debió a los celos y la codicia, un sangriento acto de venganza. Sin embargo, se produjo un giro sorprendente en el caso, cuando los cargos iniciales se rebajaron temporalmente. Los investigadores han reunido más pruebas, lo que complica aún más la situación. Una publicación en las redes sociales reveló que Wolf fue arrestado inicialmente después de que un miembro del equipo de American Pickers lo llevara a la casa de Fritz después de su muerte. La policía estatal de Iowa intervino y llevó a cabo una investigación exhaustiva, descubriendo pruebas cruciales, como las huellas dactilares de Wolf en un frasco de pastillas y mensajes de texto sospechosos enviados a Fritz. Estas pruebas llevaron a la presentación de los cargos iniciales de asesinato. La investigación sobre la muerte de Frank Fritz comenzó cuando el médico forense notó inconsistencias en el informe toxicológico. La causa oficial de la muerte se declaró inicialmente como complicaciones de un derrame cerebral, pero los resultados de la autopsia apuntaban a otra cosa. Los niveles de medicamentos recetados de Fritz eran sorprendentemente altos, superando con creces la dosis prescrita para su enfermedad, lo que levantó sospechas de inmediato. En particular, se creía que Fritz había seguido estrictamente su régimen de medicación durante su recuperación, lo que llevó a los investigadores a preguntarse quién podría haber interferido en esta rutina. La Policía Estatal de Iowa inició discretamente una investigación, centrándose en aquellos que habían estado con Fritz en sus últimas horas. Sus hallazgos conmocionaron no solo a los investigadores, sino también a los amigos de toda la vida de Fritz. Las imágenes de vigilancia del barrio de Fritz revelaron un detalle impactante. El coche de Wolf fue visto en la casa de Fritz a altas horas de la noche, unas 3 horas antes de que se llamara a los servicios de emergencia. Fue Wolf quien llamó al 911, afirmando que había pasado a ver cómo estaba su viejo amigo y que Fritz no respondía al llegar. Los paramédicos llegaron y no encontraron pulso, y a pesar de los esfuerzos por resucitarlo, Fritz fue declarado muerto en el lugar. Los informes iniciales
sugerían que la muerte de Fritz estaba relacionada con su anterior derrame cerebral. Pero los resultados toxicológicos revelaron algo completamente diferente. Quedó claro que la muerte de Frank Fritz no fue un hecho natural, y las preguntas sobre la participación de Mike Wolf siguen sin respuesta. La historia dio un giro más oscuro cuando los investigadores se centraron en las acciones de Mike Wolf inmediatamente después de la muerte de Frank Fritz. En lugar de tomarse un tiempo para llorar la pérdida, Wolf se apresuró a tomar el control de la colección y la propiedad intelectual de Fritz. A las 48 horas de la muerte de Fritz, Wolf se puso en contacto con el abogado de Fritz para hablar sobre la adquisición de los derechos de su nombre e imagen, con la intención de utilizarlos para futuros productos de American Pickers. Según los testimonios del personal de producción, Wolf también actuó con rapidez para acceder a los lugares de almacenamiento de Fritz, donde se guardaban valiosas antigüedades, nunca antes mostradas en el programa. Algunos miembros del equipo informaron de que Wolf parecía inusualmente centrado en asuntos de negocios inmediatamente después de la muerte de Fritz, sin mostrar signos externos de dolor como cabría esperar. Cuando los detectives registraron la casa y la oficina de Wolf, descubrieron una caja fuerte que contenía frascos de pastillas sin etiquetar. Tras examinarlas, se descubrió que estas pastillas eran del mismo tipo que las encontradas en el organismo de Fritz. Sin embargo, el descubrimiento más impactante fue un diario encontrado en la bolsa de viaje de Wolf, en el que había escrito extensamente sobre su creciente resentimiento hacia Fritz. En el diario, Wolf expresaba su ira y odio hacia Fritz. Algunas entradas databan de varios años atrás, y el tono se volvía cada vez más hostil con el tiempo. En particular, una entrada de unas semanas antes de la muerte de Fritz decía: F cree que puede volver y robar la mitad del protagonismo de nuevo. Olvida que sin mí no habría programa. Se ha convertido en una carga, y la cadena me está demostrando que solo hay una forma de salvar lo que he construido. Estas palabras revelaron la profunda animosidad de Wolf hacia su antiguo amigo y colega. Durante el juicio de 6 semanas, Wolf se mostró sorprendentemente tranquilo, sentado en silencio junto a sus abogados, mientras la fiscalía presentaba pruebas que demostraban que había planeado el asesinato de Fritz. Al jurado se le presentaron detalles que revelaban que Wolf había investigado venenos, indetectables y métodos para hacer que la muerte de Fritz pareciera una complicación de su derrame cerebral. El historial de búsqueda de Internet de Wolf incluía consultas como ¿se pueden detectar las interacciones entre medicamentos para el ictus después de la muerte? Y ¿cómo hacer que la muerte de alguien parezca una complicación del ictus? La fiscalía argumentó que Wolf se aprovechó de los problemas de salud previos de Fritz para cometer el asesinato, viéndolo como la oportunidad perfecta para eliminar a su compañero y tomar el control del programa. Exmiembros del equipo de American Pickers testificaron sobre los preocupantes cambios en la relación entre Wolf y Fritz en los años previos a la salida de Fritz del programa y su posterior muerte. Una asistente de producción testificó que escuchó discusiones acaloradas entre los dos sobre la dirección futura del programa, en las que Wolf exigía el control creativo total. Recordó que Wolf le dijo a Fritz que había perdido su derecho a la igualdad de remuneración tras sus problemas de salud. Varios testigos describieron cómo Wolf se volvió cada vez más controlador. Hablaba con frecuencia mal de Fritz a los ejecutivos de la cadena y aislaba a Fritz de sus amigos de toda la vida en la comunidad de anticuarios. Quizás el testimonio más emotivo fue el de Daniel Colby, que accedió a testificar a regañadientes. Recordó haberle preguntado a Wolf sobre la reconciliación con Fritz, pero él se puso a la defensiva y se enfadó, diciéndole que dejara de entrometerse en asuntos que no le concernían. Colby también relató haber encontrado notas preocupantes en la oficina de Wolf sobre el horario de medicación de Fritz, y cuando ella le preguntó a Wolf, él afirmó que simplemente estaba preocupado por la salud de Fritz. El equipo de la defensa intentó retratar la situación como una amistad incomprendida, argumentando que Wolf había intentado sinceramente reconciliarse con Fritz antes de su muerte. Trajeron a ejecutivos de la cadena para testificar sobre declaraciones públicas que apoyaban la recuperación de Fritz. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente desacreditada cuando el médico personal de Fritz subió al estrado,
El médico confirmó que, aunque Fritz estaba preocupado por su salud, seguía siendo optimista sobre su recuperación, e incluso había planeado iniciar su propio negocio de antigüedades. El médico también declaró que nunca había recetado dosis tan altas de medicación a Fritz durante su tratamiento. La compostura que Wolf había mantenido cuidadosamente comenzó a resquebrajarse cuando se le preguntó directamente si le había dado las drogas a Fritz. Los testimonios y las pruebas fueron reconstruyendo lentamente una imagen más clara de la tensión y la compleja relación entre Wolf y Fritz, haciendo que la muerte de Fritz fuera cada vez más desconcertante y sospechosa. A lo largo del juicio, a medida que la fiscalía seguía presentando pruebas y aportando testimonios sobre los motivos económicos de Wolf, el ambiente se fue tensando. Se produjo un arrebato repentino cuando Wolf, incapaz de contener su ira, le gritó al fiscal: «No entiendes lo que es construir algo de la nada y ver cómo otra persona se lleva el mérito», sonriendo para las cámaras, «mientras todos piensan que yo fui igual de importante para el éxito del programa». Este arrebato llevó al equipo de defensa de Wolf a pedir un receso para calmar la situación. Pero ya era demasiado tarde. El jurado informó más tarde que este momento se convirtió en un factor fundamental en sus deliberaciones, ya que reveló el profundo resentimiento que Wolf había estado albergando durante años desde que Fritz dejó el programa. Durante el juicio, los contables forenses testificaron sobre cambios sospechosos en la estructura empresarial de Wolf en los meses previos a la muerte de Fritz. Wolf había reestructurado discretamente sus empresas para asegurarse el control de la propiedad intelectual de Fritz en caso de que quedara incapacitado o falleciera. En particular, Wolf había contratado una póliza de seguro empresarial para Fritz, haciendo de su propia empresa la beneficiaria de un pago de $5 millones. Los fiscales también revelaron que Wolf había creado varias empresas fantasma, que Fritz desconocía, y había transferido valiosas antigüedades a estas entidades por un valor total superior a $2 millones. Tras examinar todas las pruebas, el jurado tardó solo 4 horas en dictar un veredicto de culpabilidad para Wolf. Cuando el juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, las cosas se descontrolaron rápidamente. Wolf, a la vista de toda la sala del tribunal, estalló de repente en cólera, saltando y gritando: «¡No lo entienden! ¡Iba a destruirlo todo! ¡Iba a destruir mi legado!». Atacó la mesa de la defensa, derribando papeles y vasos de agua, mientras los alguaciles se precipitaban hacia él. Pero Wolf no se detuvo ahí. Cargó contra la familia de Fritz, agitando los brazos salvajemente antes de que pudieran contenerlo. El caos aumentó aún más cuando, mientras el pánico se extendía por la sala del tribunal, Wolf se liberó una vez más. Esta vez agarró un collarín, una prueba que se había presentado, y lo blandió como arma, apuñalando a uno de los alguaciles en el hombro. «He fabricado carretillas elevadoras americanas. Ese ha sido el trabajo de mi vida», gritó Wolf mientras otros 3 agentes luchaban por sujetarlo. Cayó al suelo, pero siguió luchando con fiereza, dando patadas y gritando por la traición que creía haber sufrido. El juez se vio obligado a abandonar la sala del tribunal cuando la situación se salió de control, con Wolf causando estragos. Los agentes lucharon por reducirlo, mientras que la hermana de Fritz, presente en la sentencia, tuvo que ser escoltada por seguridad cuando Wolf intentó atacarla. En una escena dramática y caótica, Wolf siguió gritando: «¡Me lo merezco!». Cuando a Wolf le esposaron y se disponían a llevarlo, perdió la compostura. «¡Era mi espectáculo!», gritó frustrado, lo que aumentó la tensión que ya reinaba en la sala. Pero el momento que sorprendió a todos fue cuando Wolf miró fijamente a Danielle Colby, que estaba sentada en la galería, y gritó: «¡Diles la verdad!». «Diles cómo era Frank en realidad». Colby se dio la vuelta, con el rostro claramente angustiado. Otros miembros del equipo de producción no pudieron contener sus emociones y lloraron ante la inesperada separación. La familia de American Pickers, que antes se consideraba un grupo muy unido, estaba ahora profundamente dividida por los acontecimientos en la sala del tribunal. Algunos seguían apoyando a Wolf, mientras que otros se ponían del lado de la acusación. Los documentos del tribunal también revelaron una verdad impactante. Wolf había grabado en secreto a miembros del equipo que se habían vuelto contra Fritz en los años previos a su muerte.
Mientras los de seguridad luchaban por controlar el comportamiento de Wolf, este continuó arremetiendo, revelando más detalles que sorprendieron a muchos. «Iba a empezar su propio programa», gritó Wolf. «Me dijo que estaba desactualizado y que la cadena lo quería de vuelta». La escena en la sala del tribunal se convirtió en un espectáculo impactante, con al menos 3 personas heridas, incluido el abogado defensor de Wolf, que fue golpeado por una botella de agua que voló por los aires. Incluso cuando lo sacaron a rastras de la sala, Wolf no dejaba de gritar sobre la traición que creía haber sufrido todo el tiempo, alegando que Fritz había planeado arruinarlo. Después del incidente en la sala del tribunal, los antiguos amigos y colegas de Wolf hablaron sobre su personalidad. El exproductor de American Pickers, Thomas Reynolds, describió los arrebatos de Wolf entre bastidores cuando las cosas no salían como él quería. Mantenía la imagen rústica perfecta delante de la cámara, pero fuera de ella podía ser aterrador, especialmente con el personal de menor rango, dijo Reynolds. Otros describieron a Wolf cada vez más paranoico, creyendo que Fritz estaba conspirando en secreto para volver a la televisión con un programa de la competencia. Los expertos legales que analizaron el caso sugirieron que Wolf podría haber sufrido un trastorno narcisista de la personalidad, lo que podría explicar el marcado contraste entre su personalidad pública y su comportamiento privado. El caso conmocionó a la comunidad de los reality shows, especialmente American Pickers, un programa que había llegado a millones de espectadores en todo el mundo. History Channel canceló todos los episodios en los que aparecía Wolf y expresó su conmoción y simpatía por la familia de Fritz. Varios patrocinadores importantes también retiraron su apoyo al programa, dejando incierto el futuro de American Pickers. La familia de Fritz presentó una demanda para obtener el control de su colección de antigüedades y propiedad intelectual, prometiendo honrar el legado de Fritz mientras emprendía acciones legales contra la cadena por permitir el comportamiento cada vez más errático de Wolf. Expertos en salud mental analizaron el caso y sugirieron que Wolf podría haber desarrollado una forma más grave de trastorno narcisista de la personalidad tras años de atención pública. El doctor Robert Keller, psicólogo forense, explicó que, aunque esto no excusa sus acciones, ayuda a explicar el contraste entre su personalidad pública y su comportamiento privado. Las personas con rasgos narcisistas pueden parecer encantadoras y serenas mientras albergan un intenso resentimiento y traman venganzas. El aspecto más preocupante del caso fue cómo Wolf utilizó su plataforma televisiva para manipular la percepción pública. Tras la muerte de Fritz, Wolf acudió llorando a las redes sociales, atribuyendo el fallecimiento de Fritz a complicaciones derivadas de su derrame cerebral. Al mismo tiempo, aprovechó la oportunidad para anunciar sus planes futuros, creando una imagen diferente para dirigir la atención del público y proteger su propio legado. Después de que Wolf fuera condenado, la fiscal Sarah Donovan enfatizó que esto no era solo un asesinato, sino un acto calculado de engaño contra millones de espectadores. Estas personas habían confiado en Wolf, lo habían llorado y habían simpatizado con él, solo para descubrir que él, el hombre que mató a su excompañera, estaba explotando su dolor para enriquecerse. Los investigadores descubrieron que poco después de la muerte de Fritz, se habían donado más de $1 millón y que la mayoría de los fondos se habían canalizado a cuentas a las que solo Wolf podía acceder. Cuando se dictó la cadena perpetua, los antiguos espectadores y seguidores de Wolf se enfrentaron a una dura realidad. La imagen pública de un apasionado coleccionista de antigüedades se derrumbó por completo, sustituida por la cruda verdad de un hombre capaz de asesinar y de ejercer la violencia. Nos sentimos traicionados no solo por las acciones de Wolf, sino por los años de engaño que recibíamos en nuestros hogares cada semana, compartió Robert Jenkins, espectador desde hace mucho tiempo. Aquellos que habían confiado en el encanto realista y la pasión por la conservación de Wolf ahora tenían que enfrentar la dolorosa verdad. Todo era una fachada que ocultaba un comportamiento oscuro e inquietante. La tragedia no solo fue un shock para el público, sino que también provocó una profunda brecha dentro del equipo de American Pickers. Algunos miembros del equipo creían en la inocencia de Wolf, mientras que otros se pusieron del lado de la acusación. Daniel Colby, una de las testigos de la acusación, se tomó una excedencia de la televisión, explicando que necesitaba tiempo para recuperarse y reflexionar.
En una breve declaración, expresó su esperanza de que el legado de la conservación de antigüedades continuara, a pesar de las trágicas circunstancias. Otros miembros del equipo han permanecido fuera del ojo público mientras luchan, con el doble dolor de perder a Fritz y presenciar la condena de Wolf por asesinato. Antes de que Wolf estallara en cólera, el juez hizo lo que parecieron ser comentarios proféticos. Ahora, Sr. Wolf, usted se presenta como un defensor de la historia y la preservación de Estados Unidos. Mientras alberga pensamientos de venganza y asesinato, ha utilizado su plataforma para predicar el valor del pasado mientras planeaba la muerte del hombre que ayudó a construir ese fundamento hoy. Se ha hecho justicia no solo para Frank Fritz, sino para los millones de espectadores que confiaron en usted. En ese momento, Wolf se abalanzó sobre la mesa, iniciando un violento arrebato que se convertiría en su última aparición pública antes de ser conducido a pasar el resto de su vida entre rejas. Si esta historia te ha parecido impactante, no olvides compartir el video con tus amigos, darle a me gusta para apoyar al canal y suscribirte para seguir los próximos giros. La historia aún no ha terminado y seguiremos trayéndote los detalles más emocionantes y sorprendentes. Mientras el caso de Wolf sigue conmocionando al público, otro acontecimiento inesperado también ha causado revuelo en el mundo de los reality shows. Empezaron a circular rumores de que Richard Kevin Harrison, también conocido como Richard Harrison, famoso por el programa Pawn Stars, había sido condenado a cadena perpetua. Richard Harrison, empresario y personalidad televisiva, conocido por su enfoque directo del trabajo y sus vastos conocimientos, se vio de repente envuelto en serios problemas legales. El programa Pawn Stars ha deleitado a los espectadores con duras negociaciones y dramas diarios en la famosa casa de empeños de Richard en Las Vegas, pero ahora su floreciente carrera televisiva ha dado un giro oscuro e inesperado. ¿Qué le ha pasado realmente a Richard Harrison y por qué se enfrenta a una sentencia tan dura? Este caso ha dejado a la gente desconcertada y curiosa, y los detalles del caso seguro que harán que los fans de Pawn Stars se replanteen todo lo que creían saber sobre la querida figura. Richard Kevin Harrison nació el 22 de marzo de 1965 en Lexington, Carolina del Norte, y con solo 2 años se mudó con su familia a San Diego, California, donde pasó la mayor parte de su infancia. Desde muy joven, Richard luchó contra la epilepsia, lo que le llevó a pasar gran parte de su tiempo leyendo, explorando historias y aprendiendo sobre personajes históricos. Acontecimientos posteriores en su vida le llevarían al mundo de la televisión, donde se forjó una importante reputación en el negocio de las casas de empeño y los reality shows. Pero ahora, la historia de Richard Harrison está dando un giro aterrador e inesperado. Richard Harrison, el fundador de la famosa casa de empeño de oro y plata, ha tenido un viaje extraordinario, tanto en su vida como en su carrera. A pesar de enfrentarse a numerosos desafíos durante su infancia, incluida la lucha contra la epilepsia, Richard se mantuvo persistente y decidido a seguir un camino de aprendizaje. Debido a su enfermedad, Richard tuvo que faltar a la escuela con frecuencia y, finalmente, abandonó en mitad de su segundo año. Sin embargo, el contratiempo en su educación no apagó su sed de conocimiento. Richard se centró en la autoeducación, leyendo extensamente sobre diversos temas, en particular historia y negocios. El conocimiento histórico y empresarial que Richard perfeccionó por su cuenta le proporcionó una base sólida para su futura carrera. Durante su adolescencia, Richard empezó a trabajar en negocios con su padre. Desarrolló un buen ojo para valorar y autentificar objetos valiosos, una habilidad que resultaría inestimable en su posterior carrera en la casa de empeños. A los 17 años, Richard se casó con su novia Kim después de que ella se quedara embarazada. La pareja tuvo 2 hijos, Corey y Adam, pero finalmente se divorciaron después de 8 años de matrimonio. En 1981, la familia de Richard se mudó a Las Vegas, Nevada, donde su padre, Richard Benjamin Harrison, conocido como el Viejo, abrió la tienda de monedas de oro y plata. Esto marcó el comienzo de la famosa casa de empeño de oro y plata. En sus primeros años, el cambio de una tienda de monedas a una casa de empeño fue una estrategia inteligente de la familia Harrison, que reconoció que el negocio de empeño ofrecía mayores beneficios. Los primeros años en el negocio de empeño no fueron fáciles,
y Richard y su padre trabajaron muchas horas para construir su reputación en Las Vegas. Se enfrentaron a clientes exigentes y a situaciones que a veces eran bastante peligrosas, pero estas experiencias ayudaron a Richard a perfeccionar sus habilidades de negociación. A principios de la década de 2000, Richard ya era famoso en Las Vegas por su experiencia en objetos de colección y artefactos históricos. La casa de empeño de la familia Harrison destacaba por vender artículos únicos y valiosos, lo que atraía tanto a turistas como a lugareños. Al darse cuenta del potencial de entretenimiento de la tienda, Rick empezó a plantearse llevar la casa de empeño a la pantalla. Tras varios rechazos y esfuerzos persistentes, Pawn Stars se emitió finalmente en 2009. El programa de televisión seguía las operaciones diarias de la casa de empeño Gold and Silver, mostrando las antigüedades y los valiosos artefactos que Richard y su familia tasaban y compraban. El programa se convirtió en un gran éxito, lo que impulsó a Richard de ser el propietario de una casa de empeño local a ser una estrella de televisión reconocida a nivel nacional. Los eslóganes de Rick, en particular, "Lo mejor que puedo hacer es", se convirtieron en un icono mientras negociaba con los clientes que vendían sus objetos valiosos. Una de las características más destacadas de Pawn Stars fue el aspecto educativo que Richard aportó al programa. Cada episodio no solo trataba de las negociaciones, sino que también proporcionaba información sobre la historia y el valor de los objetos que se llevaban a la tienda. Richard compartía con frecuencia su amplio conocimiento de los artefactos, ayudando a los espectadores a comprender mejor su contexto histórico. Este enfoque atrajo a una gran audiencia, convirtiendo a Pawn Stars en uno de los programas más exitosos de History Channel. Bajo el liderazgo de Richard, la casa de empeño Gold and Silver Pawn Shop amplió su escala y atrajo a turistas de todo el mundo, ansiosos por tener la oportunidad de conocer a las estrellas del programa o incluso aparecer en un episodio. El éxito de Pawn Stars no solo hizo famoso a Richard, sino que también le abrió oportunidades de crecimiento profesional. Escribió libros, apareció en otros programas de televisión e incluso abrió un restaurante. Esta nueva fama elevó a Richard a nuevas alturas, tanto en su vida personal como en su carrera. Con el éxito de Pawn Stars, Richard Harrison se convirtió en uno de los rostros más reconocibles en la industria de la telerrealidad. Apareció no solo en programas de entrevistas, sino también como un codiciado orador en eventos y seminarios. La carrera de Richard se extendió más allá de ser propietario de una casa de empeño o una personalidad de la televisión, diversificándose en varios otros campos, mostrando su perspicacia para los negocios y su capacidad para construir una poderosa marca personal. La trayectoria de Richard Harrison es un testimonio de perseverancia y un deseo implacable de conocimiento. A pesar de enfrentarse a numerosos desafíos en la vida, se mantuvo firme en sus objetivos y, en última instancia, logró un éxito notable. Pawn Stars no solo convirtió a Richard en un nombre familiar, sino que también sirve como una historia de resiliencia, convirtiendo las luchas de la vida en oportunidades para el éxito. Richard destacó por su aguda visión para los negocios y su capacidad para reconocer el valor de los artículos que otros podrían pasar por alto. El programa Pawn Stars le dio la plataforma para mostrar estas cualidades, ya que evaluaba de todo, desde artefactos históricos y coches antiguos hasta objetos de colección poco comunes. La habilidad de Richard para negociar y tasar artículos poco comunes ayudó a su tienda a alcanzar un inmenso éxito. Una de las transacciones más notables del programa fue cuando compró un anillo del Super Bowl de los New England Patriots por $1,600, que luego se valoró a un precio mucho más alto. Además de dirigir la casa de empeño, Rick se expandió a otros negocios. Abrió Rick's Roll and Smoke BBQ y un bar justo al lado de la casa de empeño, mostrando la diversidad de su estrategia empresarial. Sin detenerse ahí, fue coautor del libro License to Pawn, Deals, Steals, and My Life at the Gold and Silver, donde compartió sus ideas sobre su vida y su filosofía empresarial. Richard siempre estuvo atento a nuevas oportunidades para hacer crecer su marca y expandir continuamente su imperio empresarial. A pesar de alcanzar la fama y el éxito en los negocios, Richard también se enfrentó a sus propios desafíos en su vida personal. Tras el fin de su primer matrimonio, Richard se casó con Tracy Harrison.
y vivieron felices juntos durante 27 años antes de divorciarse en 2011. En 2013, se casó con Diana Burdick, con su coprotagonista Danny Coker de Counting Cars oficiando la ceremonia. Aunque es una figura pública, Rick mantuvo su vida familiar relativamente privada, compartiendo ocasionalmente pequeños detalles en el programa. A través de estos destellos, los espectadores pudieron ver que Richard era un hombre de familia devoto, a pesar de las exigencias de la fama y el trabajo. Sin embargo, no todo fue fácil para Richard. En 2023, se encontró en serios problemas cuando agentes del FBI, junto con investigadores del IRS y representantes de la Agencia de Protección del Patrimonio Cultural, allanaron su casa y su tienda como parte de una larga investigación. La redada conmocionó a muchos y fue una gran sorpresa para los fans y colaboradores cercanos de Richard. Los investigadores se incautaron de ordenadores, documentos y diversos artículos de la tienda, mientras que algunos clientes y empleados fueron detenidos temporalmente. A pesar de verse envuelto en la investigación, Richard mantuvo la calma y la prudencia. La escena se difundió rápidamente en las redes sociales, ya que sus vecinos grabaron el incidente con sus teléfonos móviles. Este tipo de situaciones no son las que cualquier famoso desearía, pero pusieron de manifiesto la resistencia y la compostura de Richard en un momento de tensión. Cuando el padre de Richard, Richard Benjamin Harrison, conocido como el Viejo, falleció en 2018, Rick expresó su profundo respeto y su compromiso de seguir dirigiendo el negocio familiar de acuerdo con los principios que su padre había establecido. Esto fue un testimonio del fuerte vínculo y respeto entre padre e hijo, que también fue evidente en su larga relación laboral en Gold and Silver Pawn Shop. La carrera de Richard Harrison no es solo una historia de éxito en los negocios, sino también un viaje lleno de altibajos, marcado por decisiones difíciles pero significativas. Es la combinación de su carrera, su familia y sus diversas empresas, lo que ha convertido a Richard Harrison en una figura respetada no solo por los miembros de la industria del entretenimiento, sino también por empresarios y aficionados por igual. En concreto, las autoridades creen que Richard Harrison estuvo involucrado en una compleja operación en la que infravaloró artefactos históricos para reducir impuestos, mientras los vendía a través de canales privados a valores reales mucho más altos. Los cargos también alegan que compró artículos de origen ilegal, incluidos documentos históricos cruciales y artefactos de museos y colecciones privadas. Esto fue provocado en gran medida por un antiguo empleado que denunció estas transacciones y proporcionó información sobre un sistema de contabilidad independiente que Richard mantenía para mantener estas transacciones ocultas a la vista del público. Desde el principio, los representantes de Richard negaron cualquier irregularidad, alegando que la investigación era un malentendido que pronto se aclararía. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, empezaron a surgir pruebas preocupantes, como mensajes cifrados, documentos financieros y testimonios de antiguos empleados que acusaban a Richard de ordenarles que alteraran información y documentos para ocultar transacciones ilegales. Las pruebas incluían mensajes entre Richard y un proveedor no identificado, en los que Richard hablaba de cómo limpiar la procedencia de un documento que se creía robado de un archivo universitario. Richard también fue acusado de estructurar transacciones para evitar informar de grandes operaciones en efectivo, lo que alimentó aún más las sospechas sobre la legalidad de sus actividades comerciales. A lo largo de la batalla legal, Richard mantuvo su inocencia, alegando que estaba siendo perseguido por su éxito y sus opiniones políticas. Muchos de sus partidarios lo apoyaron, organizando protestas y pidiendo justicia con hashtags como Richard, lo que refleja la división pública sobre el asunto. A pesar de enfrentarse a graves acusaciones, Richard mantuvo su imagen de hombre de negocios honrado y siguió apareciendo en programas de entrevistas para defender su posición. Aunque la casa de empeño de oro y plata permaneció abierta, sus ingresos experimentaron un descenso significativo tras la investigación, y muchos clientes se mantuvieron alejados debido a la nube legal que se cernía sobre el negocio. La prolongada batalla legal creó una atmósfera tensa no solo para Richard, sino también para Pawn Stars, ya que el canal History Channel suspendió la producción del programa durante este tiempo. A pesar de las críticas y los desafíos en su carrera,
Richard demostró su resiliencia al seguir afrontando la terrible experiencia de frente. Sin embargo, este caso también reveló un lado menos conocido de él. Richard Harrison que, aunque parece justo, podría tener un lado más calculador y pragmático de lo que el público había conocido anteriormente. Lo crucial en casos como este es que todos merecen empatía y un trato justo en tiempos difíciles, y el apoyo de los fieles seguidores de Richard se ha mantenido firme. Sin embargo, los nuevos detalles y los debates legales en curso seguirán afectando a la imagen pública de Richard y al futuro de su negocio. El juicio de Richard Harrison contó con un fuerte apoyo de su familia y amigos. Su hijo, Corey, parecía profundamente emocionado y dolido mientras estaba sentado detrás de él en el tribunal, mientras que Chamley, amigo de Richard desde hace mucho tiempo, asistió todos los días, pero abandonó rápidamente la sala del tribunal, incapaz de controlar sus emociones. El veredicto conmocionó a muchos, y los expertos legales argumentaron que el castigo parecía desproporcionado con respecto a los delitos financieros a los que se enfrentaba Richard. Sin embargo, el juez enfatizó que la sentencia no solo reflejaba los delitos financieros, sino que también subrayaba el daño irreparable al patrimonio cultural causado por la participación de Richard en el tráfico de artefactos saqueados. Aunque Richard se había forjado una imagen de protector de la historia y la cultura, sus acciones se consideraron una contribución a la destrucción y explotación de artefactos culturales invaluables para beneficio personal. Esto condujo a una sentencia dura y preocupante, que puso de manifiesto el daño causado al patrimonio histórico. Inmediatamente después de la sentencia, el equipo legal de Richard presentó un recurso de apelación, argumentando que la sentencia era demasiado dura e injusta para un delito no violento. También solicitaron que se concediera la libertad bajo fianza a Richard, mientras se esperaba la apelación, pero esta solicitud fue denegada. La situación se volvió aún más tensa cuando Richard fue esposado, y la imagen de él siendo conducido capturó la atención de los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales. La comunidad de admiradores de Richard reaccionó con fuerza a la sentencia. Algunos escépticos cuestionaron si se había producido un error judicial, mientras que los expertos en patrimonio cultural acogieron el veredicto como un elemento disuasorio contra el tráfico de artefactos saqueados. La campaña Hearts for Harrison se organizó para ayudar a Richard a conseguir un nuevo juicio, y los participantes pidieron que se reconsiderara la sentencia, argumentando que era demasiado dura en comparación con casos similares. El canal History Channel, donde Pawn Stars se había convertido en un fenómeno de telerrealidad, se distanció rápidamente de Richard Harrison después de que estallara el escándalo. El canal canceló oficialmente Pawn Stars y eliminó todas las reposiciones de su programación. En una declaración oficial, el canal expresó su profunda decepción por las acciones de Richard y reafirmó su compromiso de preservar los artefactos históricos y el patrimonio cultural. A pesar de enfrentarse a graves problemas legales, no se puede negar que Richard Harrison tuvo un profundo impacto en la industria de los reality shows y en el negocio de las casas de empeño. Antes de que todo empezara a desmoronarse, construyó con éxito un imperio empresarial a través de Pawn Stars, convirtiendo la casa de empeño familiar en una marca reconocida a nivel mundial. Su influencia en la industria de los reality shows, así como la forma en que su programa cambió la forma en que la gente se acercaba a la historia y las antigüedades, es innegable. Aunque su carrera se enfrenta ahora a importantes desafíos, el legado de Richard en la cultura televisiva y los negocios sigue teniendo un profundo impacto. La historia de Richard Harrison es realmente un viaje tumultuoso, desde la construcción de un imperio empresarial en la industria, hasta la inevitable caída causada por malas decisiones e infracciones legales. El hecho de enfrentarse a una dura sentencia no solo cambió su vida personal, sino que también tuvo un profundo impacto en su familia y en su negocio. Sin embargo, la resistencia de la familia Harrison, especialmente de su hijo Corey, les ha ayudado a mantenerse fuertes y a seguir encontrando formas de reactivar el negocio mientras se enfrentan a estos desafíos. Aunque la casa de empeño Gold & Silver sigue siendo un destino turístico popular en Las Vegas, el número de clientes ha disminuido significativamente desde la condena de Richard.
Sin embargo, Corey Harrison ha hecho esfuerzos para mejorar y renovar la imagen de la tienda. Ha hecho hincapié en la transparencia en todas las transacciones y se ha comprometido a trabajar con museos y organizaciones educativas para promover prácticas éticas de coleccionismo. Además, Corey compartió que el negocio ha implementado nuevos procedimientos para verificar la procedencia de cada artículo traído, al tiempo que reconoce que los errores del pasado son imperdonables. La familia se compromete a formar parte de la solución a estos problemas. Chumley, amigo de toda la vida de Richard y parte integral de Pawn Stars, ha pasado por una profunda lucha interna. En una entrevista, compartió que, a pesar de haber aprendido mucho de Richard sobre cómo dirigir un negocio, tuvo que aceptar que había lados más oscuros del carácter y las acciones de Richard que, o bien, no conocía o no quería afrontar. Esto refleja la complejidad de la relación entre Chumley y Richard, así como la forma en que cada miembro de la familia Harrison afronta los aspectos difíciles de su carrera y su vida personal. La familia Harrison sigue recibiendo un fuerte apoyo de la comunidad de fans de El precio de la historia. Corey compartió que la familia está profundamente agradecida por los mensajes de aliento que han recibido de todo el mundo, y estos pequeños gestos realmente han ayudado a Richard a encontrar fuerzas en los momentos más difíciles. Actividades como celebrar círculos de oración semanales fuera de la casa de empeños y animar a los fans a enviar cartas y fotos de momentos memorables del programa se han convertido en una parte importante para mantener el espíritu y la unidad dentro de la familia Harrison. De ser un exitoso hombre de negocios y una querida estrella de reality shows, Richard Harrison se ha convertido en un delincuente convicto que enfrenta los momentos más oscuros de su vida. Esta transformación no solo es un shock para su familia, sino que también sirve como advertencia para las celebridades y las personas exitosas de la sociedad. Los comentaristas culturales han comparado la caída de Richard con las tragedias de las obras de Shakespeare, en las que un hombre inteligente y versado en historia se destruye a sí mismo a través de acciones erróneas. La historia de Richard se ha convertido en un testimonio de la fragilidad de la fama y de los peligros de difuminar la línea entre las prácticas comerciales astutas y los comportamientos que pueden conducir a la criminalidad. La historia de Richard Harrison es una lección sobre las tentaciones que conlleva el éxito y la línea a menudo borrosa entre las prácticas comerciales legales y el comportamiento delictivo. Aunque Richard pudo haber sido un empresario inteligente y creativo en el crecimiento de su negocio, sus malas decisiones al involucrarse en actividades ilegales finalmente llevaron a su caída. Esto sirve como una advertencia sobre la importancia de mantener la ética y los principios tanto en el trabajo como en la vida, sin importar cuán exitoso uno pueda llegar a ser. A pesar de que Richard se enfrenta a su sentencia y a los momentos más oscuros de su vida, la familia Harrison se niega a rendirse. Corey Harrison, el hijo de Richard, dirige ahora el negocio familiar y sigue manteniendo la casa de empeño de oro y plata como una parte importante de la comunidad de Las Vegas. Han realizado cambios significativos en las operaciones de la tienda, comprometiéndose con prácticas de recogida éticas y transparencia en cada transacción. Aunque la casa de empeño ya no atrae a las multitudes como antes, el esfuerzo de la familia por mantener el negocio y restaurar su reputación demuestra que no solo están afrontando la verdad, sino que también están haciendo todo lo posible para reconstruir su futuro. En contraste con las dificultades a las que se enfrenta la familia Harrison, ha surgido una fuerte ola de apoyo de los fans de Pawn Stars. Se han creado grupos de apoyo en las redes sociales que piden a la gente que envíe cartas, tarjetas y mensajes de ánimo a Richard. La familia Harrison también ha creado un sitio web donde los fans pueden enviar mensajes a Richard y todas estas palabras de apoyo le serán reenviadas a la cárcel. Esta iniciativa es una forma de que la familia agradezca a sus leales seguidores el apoyo inquebrantable que han recibido durante estos momentos difíciles. Las amables palabras de la comunidad han ayudado a Richard a recuperar fuerzas y esperanza en sus días más oscuros. La familia Harrison compartió que durante estos desafíos, el apoyo de la comunidad de fans ha sido una gran fuente de motivación para Richard. Richard nunca ha apreciado más a los espectadores de Pawn Stars que ahora. Saber que todavía estáis a su lado significa mucho para él.
escribió la familia en su comunicado. Las palabras de aliento, los pensamientos positivos y las oraciones no solo ayudan a Richard a mantenerse fuerte, sino que también sirven como testimonio del poder del amor y la lealtad de sus fans. Aunque Richard está pasando por problemas legales y cambios inimaginables en su vida, su historia continúa desarrollándose con muchos acontecimientos más complejos por venir. Su viaje de propietario de una casa de empeños a empresario de éxito y luego a individuo convicto seguirá siendo una poderosa lección sobre la fragilidad de la fama, las tentaciones del éxito y cómo las decisiones equivocadas pueden destruir una carrera. Mientras Richard sigue enfrentándose a la vida en prisión, la familia Harrison lucha por mantener su imperio, con la esperanza de que algún día puedan restaurar su reputación y crear un futuro mejor para la próxima generación. El amor y el apoyo de la comunidad de fans serán sin duda una motivación crucial para que superen este momento difícil. Si la historia de Richard te ha hecho pensar, no te olvides de compartir este video con tus amigos, darle a me gusta para apoyar al canal y suscribirte para no perderte los próximos acontecimientos. Todavía queda mucho por explorar. Nos vemos en el próximo video.